presencia de Maximiliano Ruiz, Frida Bartlett, César Villanueva, Mónica Sánchez, en una mesa moderada por Cecilia Blondet, que luego será seguida por una reflexión desde el sur andino, con la presencia de Carlos Leighton, Luis Nieto, Pablo Vica y moderada por Jaime Gutiérrez. Hacia el final del día, y por eso los invito a estar hasta el término de la sesión de hoy, Marisabel Remy tendrá la responsabilidad de compartir con nosotros reflexiones iniciales. Pero sabemos que no podemos solamente mirarnos y mirarnos el ombligo, como a veces pasa, ¿no? El Perú es único, el Perú es especial, el Perú. Nosotros estamos ubicados en un mundo global, que además cada vez establece relaciones más estrechas con vecinos, con países vecinos, con regiones vecinas o con regiones alejadas de este territorio, de este país. Mañana entonces tendremos a nuestros invitados internacionales, a quienes desde ya agradezco. Alejandro Fossi aterrizará recién hoy en Lima, pero ya están con nosotros en este momento Eduardo Posada Carbó, Elizabeth Bellín y Sonia Montaña. Entonces, con ellos abriremos la reflexión a lo que es nuestro mundo global, que es donde estamos. Con eso creo que damos suficiente, porque no suficiente, nunca va a ser suficiente una motivación para una reflexión que busca mirar la contribución de ciencias sociales, la potencial contribución de ciencias sociales en este entorno y mirando 50 años más. Entonces, sin más, les agradezco mucho que estén con nosotros en este momento y le dejo el micro a Cecilia Blondet, que pasará a moderar la primera mesa y abrimos el auditorio para que pasen y se ubiquen. Muchísimas gracias. Voy a abundar en presentación, en introducciones. Creo que la introducción de Roxana ha sido fantástica para ubicarnos en el tiempo, en la celebración e incluso en el espíritu de esta mesa y de este seminario del día de hoy. Así como hace 50 años un grupo de intelectuales se reunió para pensar el Perú, hoy estamos en cierta forma homenajeando a esos intelectuales y queremos pensar un poco el Perú desde las regiones. Hace 50 años la población la población analfabeta era, en el 61, el 51.7 de las mujeres eran analfabetas. En el 2012, el 9.3. Miren ustedes cuánto pasó en 50 años. Este dato es muy fuerte para dar cuenta de cómo ha cambiado la realidad del país y de su población, y en particular de las mujeres. Y si vemos este mismo dato en el caso de mujeres rurales, el 76.2 de las mujeres rurales eran analfabetas en el 61, y en el 2012 el 25.0. No es que no erradicamos el analfabetismo, pero en todo caso se ha reducido en importantísimos puntos porcentuales. Lo mismo en la tasa global de fecundidad. Es increíble cómo ha cambiado los valores, cómo han bajado los valores de 7.4 mujeres, hijos por mujer en el 80 a 4 hijos por mujer ahora. Estamos hablando de un vuelco enorme para las mujeres, y las mujeres son un indicador fundamental para entender cómo ha cambiado el Perú en los últimos 50 años. Con esta información quiero saludar a Maximiliano Ruiz,
que es vicepresidente de Piura, de la región Piura. Quiero saludar a Mónica Sánchez, que es vicepresidenta de La Libertad. Y quiero saludar a Angélica Barclay, que es investigadora en asuntos amazónicos. Se disculpó desgraciadamente César Villanueva porque ha tenido un problema serio de salud y van a tener que operarlo. Entonces no va a poder acompañarnos y sintió muchísimo no estar en esta mañana. Pero yo creo que con la visión que nos van a dar Maximiliano, Mónica y Flica, vamos a tener una idea de qué país era hace 50 años en sus regiones y qué es lo que están enfrentando en este momento en cada uno de estos sitios. Al final de la mañana, Marisa Remy va a hacer una especie de consolidado. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es un desafío. Aquí la tenemos al frente bien concentrada, porque la idea es que nos diga, bueno, de qué manera estas autoridades académicas y políticas están enfrentando un país, una región y un Perú para adelante. Gracias a Maki, gracias a Mónica y a Flica, y comenzamos por el caballero. Gracias, buenos días con todos y con todas. En primer lugar, para agradecerle al IEP por la oportunidad de compartir este acto y varios de los actos celebratorios de estos 50 años. No vamos a invertir más tiempo en hacer un reconocimiento a la Constitución. Entonces, tenemos 20 minutos, vamos a intentar hablar sobre las cosas que he traído para compartir hoy. Primero, como piurano, decirles que quizás es algo que usted ya conoce. En realidad Piura es un departamento, es una región que por la naturaleza y población humana en realidad tiene condiciones excepcionales, ¿no? Hay muchos profesionales, intelectuales, políticos, amigos y no muy amigos, siempre nos dicen que bueno, ¿qué pasa con los piuranos que realmente con todo lo que tienen no puede ser que estén en la situación en la que están? Hay una diversidad y una cantidad impresionante de recursos naturales y cosas que podrían ponernos en una situación distinta a la que nos encontramos, pero estamos, creo, en ese esfuerzo, ¿no? Y uno, si mira, lo primero que aparece cuando compara las dos fotografías de lo que pasó hace 50 años y lo que tienes ahora, en realidad, las primeras cosas que aparecen con mucha claridad es lo que se denomina o hemos denominado la diversificación de la clase propietaria en Piura. Entonces, hace 50 años tenías familias, 10 familias fácilmente identificadas, muy reconocidas, con mucho poder al interior. Y hoy en la realidad es una cosa con mucha amplitud. Han aparecido nuevos propietarios de diferentes tamaños, con diferentes colores, además, quizás como ha sucedido en muchas partes. Sin embargo, en el caso de Piura, en medio de esa evolución hay un grupo, una omnipresencia de un grupo que es parte de la historia de Piura, que es uno de los grupos más poderosos que hay en el Perú, evidentemente, que también ha crecido, que también se ha diversificado, y nos estamos refiriendo evidentemente al Grupo Romero. Y en el lado político, uno veía hace 50 años, en realidad fácilmente identificables, actores políticos, partidos políticos, conjuntos de principios ideológicos, digamos, que iban desde la Acción Popular a lo que fue el Partido Socialista, a lo que fue el Partido Comunista, a lo que fue luego la izquierda. Y hoy, mira la fotografía en la realidad y encuentras un enjumbre de sujetos políticos difícilmente identificables ideológicamente. Y luego, el aporte que ha significado las dos universidades durante estos casi 50 años, la Universidad Nacional cumplió 50 años, la Universidad de Piura está por cumplir 50 años. Yo creo que hay un aporte importante a la generación de una clase media en Piura, que evidentemente ha tenido una contribución significativa. Y lo otro que tiene es una sierra, en la realidad, con muy poco dinamismo y un protagonismo todavía bastante frágil, ¿no? Digamos que son elementos que rápidamente uno puede encontrar en el escenario.
parejo a ello, uno también encuentra que efectivamente es una región con mucho dinamismo económico. Se hablan en los últimos 8 años 5.000 millones de dólares de inversión privada, porque no han habido inversiones públicas importantes en la región. Y se habla de una cosa muy parecida en los últimos 4 años de inversión privada y pública. Estamos hablando del plan de modernización de la refinería de Talara. Solamente eso va a costar 3.500 millones de dólares. Y hay inversión privada, inmobiliaria, en agroexportación, en agroindustria, etcétera, en la realidad, que fácilmente se estiman 5.000 millones de dólares más en los próximos 4 años. Entonces, digamos como que tenemos casi como asegurado el ritmo de inversiones privadas y públicas en este caso. Sin embargo, eso en la realidad no encuentra una correspondencia, por ejemplo, con el índice de desarrollo humano, no encuentra correspondencia con la presencia y la calidad, la intensidad y la calidad del Estado en muchas de las partes, en la realidad, y somos una de las regiones que, pese a esto que hemos conversado inicialmente hace unos minutos, en la realidad somos una región, como diríamos, de media tabla, es decir, no somos una región que clasificamos a la Copa Libertadores, ¿no? Y evidentemente esto hace que aparezcan estas brechas sorprendentes para muchos, para propios extraños, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo social y el bienestar de las personas, como su pobreza rural, con ese tema de nutrición crónica, anemia, camas, hospitales por habitantes, etcétera, ¿no? Y rápidamente hay algunos esfuerzos en curso que se están haciendo para tratar de contrarrestar esto. Una primera cosa que está en implementación es un sistema de atención integral a la primera infancia que se viene impulsando desde el gobierno regional, también en sintonía con algunas políticas nacionales, y hay un esfuerzo por tener una estrategia de desarrollo territorial rural, particularmente focalizado en distritos de la sierra, que está siendo concertada con el Ministerio de Economía y Finanzas para tener una intervención articulada, coordinada en diferentes niveles de gobierno, porque esa es una de las causas que hemos identificado, que intenta evidentemente dar respuesta a una de las preguntas que siempre nos hacemos, es que si esta descentralización en la que estamos efectivamente está encarando adecuadamente los retos del desarrollo territorial. Entonces ahí estamos en ese esfuerzo. Vamos a ver, en perspectiva, eso es lo que tenemos. No sé si tenemos la presentación, pero quería presentarles el ranking que tenemos, el último ranking de INCORE 2014, ¿cierto? Donde efectivamente reafirma esto que mencionaba, es decir, no somos un desarrollo altamente competitivo, sin embargo, estamos, digamos, con algunos aspectos, algunos ámbitos de competitividad relativamente para que nos llaman poderosamente la atención. Contra todo lo que uno puede pensar, las asignaciones públicas a la región, en la realidad de las 24 regiones estamos en el puesto 23. Y hemos estado en el año 2012, más o menos en el puesto 19, ¿no? Entonces ese es un tema grave, es el tema del sistema judicial en Piura. También estamos en el último lugar. Más adelante está, algo que se ha borrado. Y luego tenemos, digamos, posiciones por debajo de la mitad de la tabla en puestos como deserción escolar, como cobertura de educación secundaria, como parto institucional, acceso al seguro de salud, etc. Es decir, hay uno en el ámbito económico, que es el tema del presupuesto público. Estamos en la penúltima ubicación per cápita, capitular, ¿no? Lo grave es presupuesto público per cápita, puesto 23 de 24, expedientes judiciales, puesto 24 de 24, deserción escolar 19, y entonces parte institucional, esas cosas que en la realidad estamos con esas cosas. Esperemos que esto va a mejorar. Hay, digamos, en curso inversiones importantes, como es el caso de la refinería de Talara, como es el caso de los hospitales y carreteras que están en curso. Y luego, otro de los temas generales que quería ver es el tema poblacional. Piura tiene una particularidad en la costa peruana. Es una de las pocas regiones de la costa peruana que tienen la realidad presencia de ciudades intermedias importantes. Y ese es un patrón de poblamiento, digamos, que se ha acentuado
que se ha acentuado en los últimos años, y entonces tenemos en la realidad ciudades que han crecido muy, pero muy por encima del crecimiento poblacional en los últimos años, ¿no? Y entonces, en la gráfica, por ejemplo, lo que notamos es, y claro, eso en la realidad tiene un nivel de correspondencia con las dinámicas económicas que se vienen produciendo. Lo de Sechura, en la realidad, es una cosa impresionante, no solamente por el tema de los fosfatos, como vamos a ver más adelante, por el tema de la maricultura. Ha habido una migración muy fuerte de población hacia esa zona. Y lo otro es el tema de infraestructura vial. En la realidad hemos tenido mejoras significativas para la integración vial en la región, no solamente el tema de la IRSA Norte que va desde Paita y Olimaguas en los últimos años, ¿cierto?, sino también penetración de algunas carreteras hacia el tema de sierra, y lo que sigue significando la modernización del puerto de Paita. Y en el ámbito productivo, los saltantes sin duda en estos años son el cambio de propiedad de la tierra y modelo de gestión, y la inducción de nuevas y grandes unidades agropecuarias. Un proceso de concentración de tierra, particularmente al lado de los valles. No se ha producido una alta concentración en lo que nosotros llamamos los valles viejos, sino en los alrededores de los valles, alta concentración. Y evidentemente esto ha significado en concreto una ampliación de frontera agrícola. En los últimos años, se ha constatado la disponibilidad del recurso hídrico, que ha sido acompañado con obras de infraestructura importantes para lograr almacenamientos, pero hay retos todavía. Se estiman 500 millones de metros cúbicos en promedio al año que se van al mar de las dos cuencas, ¿cierto? Una más irregular que la otra, pero en promedio estamos hablando de 500 millones de metros cúbicos que podrían utilizarse no solamente para explotación agraria, sino para tratar de evitar los riesgos que nos producen esta irregularidad que tenemos en las lluvias. Y luego lo llamativo de diversificación productiva. Hemos pasado de tener 65.000 hectáreas de algodón en la década de los 60-70 a tener 6.000, hasta 4.000. Y hemos pasado de tener 9.000 hectáreas de arroz a tener ahora 55.000 hectáreas. El patrón de cultivo en la realidad totalmente modificado, pero además de eso, la aparición de cultivos importantes que ahora sostentan en gran medida el gran crecimiento de la agroexportación en Piura, que es una de las mayores, con mayor crecimiento de agroexportaciones. Nos estamos refiriendo a lo que significa banano orgánico, lo que es uva, lo que viene significando el café, el cacao, etc. Creo que hay una tendencia a continuar estas cosas, estos dos elementos, tanto en el tema de diversificación como en el tema de la generación de las grandes unidades. Solo entre la comunidad de Nacho Tábara, Locuto y Castilla, que son en la realidad ahora las más apetecibles para las grandes unidades, estamos hablando casi 140.000 hectáreas de extensión total, y con actitud agrícola casi de 50.000 hectáreas en estas comunidades, que considero, por los procesos que se vienen dando en la realidad, van a ir transfiriendo bajo varias modalidades, como ya lo vienen haciendo en algunos casos a pequeños y mayormente grandes áreas, a unidades agropecuarias grandes. Lo saltante es también el tema del sector pesquero, el cambio que se ha producido en el sector pesquero. Hemos pasado del boom de la harina al boom del pescado congelado y al boom de la maricultura. Para que tengan ideas, en Sechura estamos exportando anualmente 110 millones de dólares de concha de abanico a países como Estados Unidos y Europa. Y en la realidad, la gran preocupación que se tiene ahí es el tema de como había una intensidad y diversidad de actividades, el problema es la contaminación, y se están planteando planes de manejos integrales de la gestión de la zona marino-costera para evitar, porque este fenómeno que se ha producido ahora en Sechura, fácilmente, o quizás con algunas limitaciones, se podría reproducir en Paita, en Talara, en la bahía de Talara. Y el otro tema que ha movido mucho Piura en los últimos años es sin duda concretar esta esperanza, esta ilusión que se tenía en Piura de los famosos fosfatos de Vallegar. Se habla de que efectivamente es la potencialidad que se sigue descubriendo, reservas en Vallegar de una diversidad de minerales no metálicos
hace pensar que el tema de la explotación no solamente son los fosfatos Bayóvar, sino todos los calcáreos en Bayóvar, van a seguir dándole un ritmo particular a la región. Estamos hablando de solo en los últimos años $500 millones de exportaciones solo de fosfatos, y en bruto. Evidentemente, si Misquimayo se anima a poner la planta de procesamiento de fosfatos de Bayóvar, sin duda eso constituirá un gran aporte y una continuidad en ese sentido. Y termino, porque ya estamos con el tiempo, con el tema de lo más político e institucional. La reforma, yo creo que en los 60, 70, y la reforma agraria implicó sin dudas no solamente un cambio en los medios de producción, sino también evidentemente condiciones para la emergencia de actores políticos fácilmente reconocidos, no solamente que tenían que ver estrictamente con la labor partidaria, sino gremios importantes, emblemáticos, como el caso de la Federación, gracias a la confluencia CNA-CCP, el movimiento cooperativo, el movimiento de campesinos sin tierra, que en Piura en la realidad permitió una posibilidad de ampliación de frontera agrícola importante, los partidos de izquierda, etc. Y constituyen en la realidad una dinámica alrededor del 83, a propósito del fenómeno del Niño, en realidad con una de las cosas que más se reconocen en Piura, este Frente Amplio que logró arrancarle por primera vez en la historia una compensación por el uso de los recursos naturales, y nos estamos refiriendo al canon petrolero. Pero luego viene lo que ya conocemos, evidentemente. Y hoy tenemos 14 listas. Lo que ya conocemos es la aparición de estos movimientos independientes a nivel regional y a nivel local. De estas 14, 9 son de movimientos regionales y que expresan casi la desaparición de las fuerzas tradicionales. Le comentaba aquí a Mónica que el APRA, que es un partido con historia y con todo lo que conocemos en el norte y en Piura, hoy no tiene candidato a Piura, tiene líderes en 3 movimientos regionales, ¿cierto? Referentes nacionales, todos los que están inscritos realmente son nuevos, o sea, el S, no sé cuántos, un partido político relativamente nuevos, líderes de movimientos regionales que hoy están aquí y desaparecen y luego se ubican en otro lado, ¿cierto? Vientres de alquiler por todos lados, la cachina política ahí, puesta y expuesta, ¿no? Es conocida en Piura igual la tendencia esta, no solamente del número de organizaciones políticas que van desapareciendo las nacionales, irrumpiendo las regionales, sino el voto. Es decir, los votos válidamente emitidos se desplazan, más allá del número, se desplazan hacia movimientos regionales. Y hoy las estimaciones que se tienen en la realidad, después de tener los movimientos nacionales casi 25% de votos válidos en las elecciones del 2010, las encuestas ahora no les dan más del 10% a todos juntos, los 4 o 5 que tenemos. Y sí, no dejaría de mencionar, y con eso termino, es que a propósito de la presencia del FEN en Piura, hay toda una potencialidad, una experiencia y una riqueza en el tema de coordinación interinstitucional que se ha venido en la realidad explotando, yo creo que bastante bien, impulsada inicialmente desde la sociedad civil, y que luego se han ido incorporando órganos de gobierno en esta tarea. Y ahí debe ser una de las regiones con más ricas cosas formuladas que se tienen. Y la gran dificultad que se tiene, sin dudas, es el tema de la implementación. Y ahora hay, creo que, centrar los esfuerzos en el tema de la implementación de políticas públicas. Hay políticas públicas diseñadas, hay políticas públicas formuladas, hay muchas dificultades para la implementación de esas políticas públicas, y yo a mi regreso después de 14 años a la administración pública, yo creo que hay capacidades al interior de la administración pública. El problema es que hay que ordenarlas y hay que recuperar el valor de la planificación, hay que descubrir, creo, y acentuarnos la necesidad de esta articulación. Cuesta muchísimo todavía en la realidad el tema de la articulación de los diferentes niveles de gobierno. O sea, el discurso es fenomenal, pero en la práctica casi digo que es un desastre. Hay mucho por hacer y eso responde a la institucionalidad política. Yo estoy convencido que los movimientos regionales y los movimientos locales no tienen en su agenda esa articulación.
Y mientras estos partidos tengan esta volatilidad y tengan este tipo de liderazgo, lamentablemente eso no se puede. Eso será posible en la medida que la institución política que exista en ese sistema de partidos. Hay que lidiar por el tema del financiamiento de los partidos, el desmadre que se produce en los partidos y en los movimientos, en gran medida responde al tema del financiamiento del funcionamiento de los partidos. Eso está ya demasiado, en la realidad, contaminado, demasiado introducido por elementos estrictamente comerciales, y hoy, más que organizaciones políticas, constituyen conglomerados empresariales de diversos tipos para disputa de recursos naturales, para provisión de bienes y servicios a la administración pública, que sin duda tienen que ver con la esfera de corrupción que está alrededor. Entonces, en la medida en que, más allá de seguir trabajando las partes administrativas, más allá de seguir trabajando la construcción de los elementos y los medios, en la realidad nos queda pendiente, yo creo que a nivel nacional, la institucionalidad, la consolidación de este sistema político. No decimos que vamos a evitar que se termine contaminando, pero tratar de ir reduciendo esa contaminación que actualmente tienen y que sin duda desdibuja y destruye las aspiraciones de las personas. Yo con eso termino, yo me pasé de tiempo. Gracias. Muy bien, Maximiliano Ruiz, muchas gracias, muy interesante, y acaba con un problema que todos reconocemos como el más grave probablemente, que es qué hacemos con los partidos políticos y con la política. Justamente ayer estaba en una reunión sobre financiamiento de la política, y una de las novedades, por lo menos para mí, era que los propios partidos no quieren financiamiento de la política, porque quieren justamente seguir manteniendo el sistema ahora, y que es el que domina. Un financiamiento público lo que traería sería un control más eficiente de parte del Estado, y a eso no están dispuestos. Entonces, la pelea no es tanto por qué el gobierno o por qué el Estado no financia los partidos, sino por qué, cómo hacer para que los partidos acepten y, por lo tanto, liberen esta ley que sí existe, ¿no? Bueno, gracias, Maki, y le damos la palabra entonces a Mónica para que nos cuente qué pasa en la libertad. Sí, muy buenos días con todos y con todas. Me siento muy honrada, la verdad, de estar rodeada de académicos e investigadores y de compartir este 50 aniversario del IEP. Un poco para poder hablar de nuestra realidad y mirar al Perú desde las regiones. Ya conocemos la historia, los cambios que ha venido teniendo nuestro país a lo largo de estos 50 años. Sin embargo, es importante referirnos al tema de la descentralización y la regionalización. ¿Cómo se ha iniciado este proceso en nuestro país y cómo se viene llevando a cabo? Yo creo que ha sido importante dar este paso, y como la propia doctrina lo dice, la descentralización es un proceso democrático, irreversible, permanente, etc. Entonces, en ese proceso estamos. Tenemos aproximadamente 12 años desde que comenzaron a funcionar los primeros gobiernos regionales, y yo creo que tenemos que hacer una evaluación y un análisis crítico de cómo ha venido funcionando desde el año 2003 este proceso de descentralización. Y aquí la primera reflexión: yo creo que el gobierno central en estos 10 años ha transferido funciones y competencias a los gobiernos regionales y locales, pero también ha transferido recursos, que es muy importante para garantizar el proceso de la descentralización. Sin embargo, creo, como primer aporte problemático, reflexión, que es importante brindarle un acompañamiento a las regiones o a los gobiernos subnacionales, cosa que no ha venido ocurriendo.
Se hace un monitoreo, pero no se hace un acompañamiento para orientar a los subnacionales a que cumplan con mayor eficacia y eficiencia las funciones y competencias transferidas. Y es en muchos de estos casos donde han ocurrido problemas, de repente vinculados a la corrupción, a la ineficiencia, a que te transfirieron recursos como gobierno regional y no supiste qué hacer con ese dinero o lo destinaste a otros fondos. Entonces, esta primera reflexión yo creo que amerita ser recogida desde las regiones para poder hacer algún aporte. Luego de esto, quiero pasar a explicarles cómo se ha venido dando este proceso en la región La Libertad. Este es el tercer gobierno regional que viene funcionando, y para eso quiero explicarles que La Libertad es una región que cuenta aproximadamente con 1.800.000 habitantes, ¿no? Cerca de 2 millones. Tenemos una gran riqueza en recursos naturales, tenemos 12 provincias y 83 distritos. De estas 12 provincias y 83 distritos y el 1.800.000 habitantes, tenemos una costa que es muy próspera, ¿no? Que está dedicada a la agroindustria, grandes empresas. Sin embargo, tenemos una sierra que sufre condiciones de pobreza y exclusión grandes. La Libertad, siempre compartimos esto con el presidente Murgia, pareciera que tiene los 600.000 habitantes de Huancavelica insertos en la zona rural de La Libertad, porque realmente nuestra región es próspera por un lado, pero con índices de pobreza y desigualdad por otro. Somos los primeros productores en espárrago, marigón, segundos productores en oro, y esta riqueza natural nos ha permitido ir avanzando como región. Sin embargo, desde el gobierno regional hemos implementado políticas importantes para poder reducir estos índices de pobreza, desnutrición y desigualdad. Y aquí quiero hacer una segunda reflexión. El trabajo desde las regiones tiene que ser necesariamente un trabajo articulado, tiene que ser un trabajo de coordinación permanente con los 3 niveles de gobierno. Por eso nosotros decidimos impulsar una estrategia que vincule a todos los niveles de gobierno para poder atacar territorialmente los grandes problemas como la pobreza y desnutrición. Hicimos una estrategia que se llama Crecer en Libertad, que está alineada a las estrategias del gobierno central, que es Crecer para Incluir, y que lo hicimos de manera conjunta, despojándonos de cualquier tipo de política propiamente dicha, sino buscando sencillamente el interés más importante nuestro, que era el combatir estas brechas. Esto nos ha permitido contar con herramientas importantes y con el financiamiento importante para poder ir disminuyendo pobreza y desnutrición. Ahí nos ha acompañado la Cooperación Técnica Internacional, el Banco Mundial, el BID. Nos ha acompañado también la empresa privada, porque desarrollamos con IEP incluso el proyecto Leer es Estar Adelante del BBVA, y que precisamente aquí viene una segunda reflexión. Y esta segunda reflexión es: ¿por qué no hacemos nuestras como Estado proyectos exitosos que dan resultados y que tenemos una gran barrera para poder hacerlas nuestras? Por ejemplo, este proyecto buscaba mejorar los niveles de comprensión lectora en los alumnos, o sea, mejorar los logros de aprendizaje. Era exitoso, se aplicó territorialmente, pero el Estado no podía hacer lo suyo. Yo no podía, como gobierno regional, hacer lo mío y decir voy a destinar tantos millones para aplicar este proyecto en las zonas rurales donde los índices de comprensión lectora y logros de aprendizaje son mínimos. Entonces, esta segunda reflexión de los aportes privados, de la cooperación técnica, hacerlos nuestros, también es una barrera que constituye de repente
precisamente esta barrera no nos permite seguir avanzando. Entonces, esta articulación entre los niveles de gobierno, entre la empresa privada, entre la cooperación internacional, conglomeradas y aplicadas territorialmente, nos han permitido en La Libertad, cosa que me parece muy importante mencionarlo, tener un distrito 0% desnutrición crónica infantil. Y lo digo porque en el distrito de San Agurán, por ejemplo, estuvo Matemáticas para la Libertad, un proyecto exitoso, Leer es estar adelante, estuvo el proyecto del Banco Mundial de Agua y Saneamiento, estuvo la inversión de la municipalidad, estuvo la inversión del gobierno central, estuvo la inversión del gobierno regional, y hace un mes hemos lanzado este proyecto 0% de desnutrición. En San Agurán tenemos 165 niños mapeados desde que han nacido este año, y el seguimiento que le hacemos es individualizado, con actuación de todo el Estado, toda la cooperación y toda la empresa privada, y hoy esos niños siguen manteniéndose en 0% de nutrición. Entonces, esto demuestra que si confluimos todos los esfuerzos públicos, privados, académicos, de investigación, podemos tener resultados. Ahora queremos escalar esta experiencia a nivel provincial y a nivel regional. Entonces, la reflexión segunda es precisamente hacer nuestros proyectos exitosos, y la articulación que debe existir, lideradas por el gobierno regional, que territorialmente y en el marco del principio de subsidiariedad es quien está más cerca a la población, quien conoce mejor la realidad y quien tiene y debería tener las herramientas para poder aplicar las políticas públicas. Por otro lado, es importante en este proceso de desarrollo también manejar el tema de infraestructura. La región de Libertad tuvo algunos problemas en la ejecución de su presupuesto público, y aquí una tercera reflexión: decidimos en esta gestión con el presidente Murgia contratar gerentes públicos de servir, y este es un aporte muy importante. Nosotros en la región de Libertad tenemos 10 gerentes públicos de servir, que no los conocemos, sencillamente firmamos un convenio, decidimos que nos den unas ternas para poder elegimos, y desde el año 2012, que no solamente es atribuible por supuesto a los funcionarios de servir, pero que sin embargo el know-how, la capacidad y la expertise, la preparación que se tiene nos ha ayudado mucho. Tenemos el 85% de ejecución del presupuesto en inversiones, lo teníamos mucho más bajo. Al mes de julio estamos en el quinto lugar en ejecución del presupuesto en inversiones, y en séptimo en ejecución del presupuesto total. Entonces, esta tercera reflexión radica en que entre el Estado tenemos que buscar las herramientas que nos ayuden, despojándonos de los temas partidarios, buscar el tecnicismo en los funcionarios que están preparados para poder asumir estas responsabilidades, olvidándonos de repente de decir pongo a mi compañero, en el caso nuestro, en la gerencia tal, o pongo a mi otro compañero en tal gerencia. A nosotros nos ha dado resultados, y es una tercera reflexión que considero muy importante para tomarla en cuenta desde las regiones. Otro aspecto que nos ha permitido avanzar es el manejo de los conflictos sociales. La Libertad no reporta índices de conflictos como si, por ejemplo, ocurre en el sur, y eso facilita la inversión privada, da mayor seguridad y garantía para que el empresario privado pueda seguir invirtiendo en nuestra región. Y un aspecto que es fundamental en nuestra región es que este año firmamos el contrato para la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic, que para nosotros significa un paso muy importante. Ha significado 7 años de trabajo por parte del presidente regional, son 1.800 millones de soles lo que cuesta este proyecto,
se ha firmado el contrato en el mes de mayo y el mes de junio se han iniciado los trabajos. ¿Qué significa la tercera etapa de Chavimochic? Significa la dinamización económica más fuerte que va a tener la región La Libertad, significa 150.000 puestos de trabajo, pero también significa una gran migración que existiría como se hizo con la primera y segunda etapa de Chavimochic. Este proyecto es un proyecto emblemático para la región, va a generar un crecimiento económico muy importante. Y cuando hablamos de Chavimochic, muchas veces nos dicen, claro, eso es para los grandes empresarios, pero ¿qué hay de los pequeños agricultores? Y ahí hemos desarrollado nosotros un trabajo en el marco del proceso de descentralización y de la transferencia de funciones y competencias, el trabajo de la titulación rural gratuita, ¿no? Es una competencia que antes la tenía el gobierno central a través de COFOPRI, hoy ha sido delegada al gobierno regional, y nosotros en esta gestión hemos logrado entregar 20.000 títulos de propiedad rurales gratuitos inscritos en los registros públicos, garantizando de esta manera no solamente la atención a los grandes proyectos como Chavimochic, sino la atención a los pequeños agricultores, con quienes también estamos trabajando la asociatividad. Porque si hablamos de titulación rural estamos hablando de 5 hectáreas, de 6 hectáreas. Sin embargo, creemos que para que haya una atención adecuada debe promoverse la asociatividad y, en fin, los beneficios del acceso al crédito, entre otros. Todas estas acciones las hemos hecho enmarcadas en nuestras funciones y competencias, y para darle una mirada digamos general a lo que significa la región, podría hablar de muchas otras cosas más. Sin embargo, lo más importante he tratado de resumirlo y decirles que de manera global las regiones estamos en este proceso de ir creciendo, de seguir avanzando. Hemos sufrido, y para nadie es un secreto, los problemas que han habido de presuntos actos de corrupción, lo cual ha desprestigiado y ha puesto en tela de juicio el desempeño de los gobiernos regionales e incluso del proceso de descentralización. Sin embargo, yo creo que el acompañamiento del gobierno central en esta etapa de la transferencia de funciones, competencias y recursos es fundamental. Antes existía el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que era un espacio donde se sentaba el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local a dialogar, ¿no? Y este espacio yo no lo he vuelto a ver, así que yo creo que una cuarta reflexión podría ser también abrir este espacio de diálogo, de discusión, de debate, acompañado por la academia y por personas que puedan hacer aportes importantes a que este proceso se vaya consolidando y no se piense de repente en recentralizar como digamos, parece que por ahí hubieran algunas intenciones. Yo creo que las regiones se van empoderando cada vez más, pero sin embargo falta mucho acompañar este proceso, falta mucho que el Estado monitoree más de cerca, y falta también el poder implementar mayores controles sobre las acciones de los gobiernos regionales. Y un poco para ir cerrando mi participación, ir cerrando lo político, ¿cómo miramos en adelante a nuestro país desde las regiones? Lo miramos con un proceso, creo yo, de descentralización más firme, más avanzado, con un acompañamiento que es fundamental. Lo miramos reduciendo las brechas de desigualdades, con una mayor inversión, con funcionarios que realmente puedan tener el know-how y la capacidad de poder manejar estos gobiernos subnacionales. Y yo creo que para eso es importante mirar la política. Y cuando miramos la política,
Coincido con lo que decía Max, es importante fortalecer los partidos políticos. Es fundamental, como quinta reflexión, que los mecanismos de democracia participativa se afiancen. Hemos visto los resultados de la proliferación de los movimientos independientes. En Trujillo vivimos, esto como experiencia, una guerra de recursos impresionante, ¿no? Que nunca antes se había visto, de publicidad electoral sin límites. Y yo creo que esto desnaturaliza lo que significa el poder buscar una alcaldía o un gobierno regional para fines de poder trabajar por la población. Hay, al parecer, este conglomerado empresarial que busca a veces llegar al gobierno con otras intenciones o con otros fines, y no la atención de mejorar los logros de aprendizaje, de mejorar una salud con calidad, de mejorar las carreteras, de reducir índices de pobreza y desnutrición, y en fin, mejorar la calidad del ciudadano. Yo creo que tenemos que mirar la parte política, tenemos que mirar los partidos políticos y tenemos que mirar cómo se van desarrollando las elecciones en nuestro país, desde las regiones y desde las municipalidades. Es muy importante promover, como bien lo ha dicho Cecilia, el tema del género. La mujer es muy importante en todo este proceso de desarrollo. Y lo digo porque una mujer analfabeta aporta el 50% para la desnutrición y pobreza. Los temas de igualdad, de equidad deben estar en la agenda también, no solamente por mencionar el tema de mujer o de género, sino por lo que constituye la mujer como madre de familia, como gestora de su hogar, como la que administra el hogar e imparte el conocimiento a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes. Así que son 5 reflexiones que yo quería compartir con ustedes desde el norte. El norte se avisora como una macrorregión fuerte, con un potencial económico fuerte. Y yo creo que hay que mantener la paz social en el norte, hay que mantener la implementación adecuada de las políticas públicas, hay que mantener el tecnicismo, digamos, en el manejo de las instituciones públicas, pero también hay que fortalecer los partidos políticos democráticos para garantizar que quienes lleguen a tener un espacio de representación pública lo hagan siguiendo un solo objetivo, que es el trabajar por su ciudad o por su región, contribuyendo al desarrollo del país. Muchas gracias. Mónica Sánchez, y le damos la palabra a Federica Bartlett. Buenos días, quiero agradecer a Rosana y a Cecilia por invitarme a participar en este encuentro, esta celebración de los 50 años del IEP. Y voy a acogerme al pedido inicial de los amigos del IEP de hablar desde la perspectiva de Loreto, antes que de todo el Oriente, porque pintaron un panorama relevante para el conjunto de la Amazonía. Implica tomar en cuenta las notables diferencias entre los ritmos, rutas de cambio y los perfiles actuales de estas 12 regiones o departamentos que hacen parte de la Amazonía. Así que me voy a centrar en el espacio de Loreto para hacer una mirada retrospectiva a los últimos 50 años del país desde Loreto. Como ya se viene planteando en las presentaciones anteriores, como para muchas partes del país, en Loreto, este lapso de los últimos 50 años, los cambios han sido abismales. Aunque, como creo que también ocurre en otras partes del país, quedan o regresan formatos en los estilos de hacer las cosas. Pensemos nomás que para 1964 apenas habían comenzado a darse los grandes cambios en el ámbito rural,
donde el paisaje había estado dominado por fundos agroextractivos basados en la explotación de una diversidad de recursos del bosque principalmente y agricultura. Estos fundos tenían el monopolio de la tierra, del transporte fluvial de larga distancia y de la comercialización. Además, apenas si en las zonas más cercanas a las ciudades de Iquitos y Yurimaguas había empezado a surgir un sector que podría llamarse campesino, que emergía de su condición pasada de peones sujetos al control que ejercían los fondos extractivos, sin derechos civiles, sin acceso a la educación y posibilidades de actuación como productores independientes. En las áreas ribereñas, los caseríos independientes, que son ahora un rasgo predominante del paisaje rural, apenas si empezaban a ser un componente importante. También en algunas áreas ribereñas, como resultado principalmente de la presencia misionera, católica y evangélica, habían empezado a surgir asentamientos indígenas nucleados en torno a unas pocas escuelas, todavía mayormente privadas. Había ya desaparecido la institución regional de las correrías, estos asaltos, ataques a asentamientos indígenas remotos para liberar espacios para la extracción. Pero todavía, a finales de la década de 1960, se acudió a un mecanismo equivalente, impensable hoy en día, esta vez a cargo de la Fuerza Aérea Peruana, que bombardeó algunos asentamientos matsés en la frontera con Brasil para liberar áreas para futuras zonas de extracción forestal y petrolera ante la resistencia de algunos grupos locales matsés que pretendían defenderse de la invasión de sus territorios. En verdad que la década de 1960 trajo cambios muy grandes a esta región que emergía de un periodo de transición después de la gran crisis post-caucho. Los cambios implantados desde el Estado, impulsados desde el Estado, vinieron desde varias vertientes, pero siempre con el trasfondo, y esto es importante, de su condición de frontera en un espacio todavía disputado por Ecuador y su condición de aislamiento vial, ambas situaciones que sugerían la necesidad de un tratamiento especial por parte del Estado hacia Loreto. Estas consideraciones a Loreto habían estado en la mente de los gobernantes desde la fundación de la República, no era una novedad, pero en la década del 60 el hallazgo de petróleo en la Amazonía ecuatoriana y el establecimiento de una zona franca en Manaos, fundamentalmente estos dos elementos, hicieron urgente una respuesta contundente de parte del Estado peruano para esta región. Y la respuesta pasaba por unos planes dirigidos a modernizar las estructuras económicas de la región. Belaúnde comenzó por dictar una serie de medidas basadas en incentivos al comercio y el establecimiento de una industria en la región. Extendió a todo el departamento, que por entonces abarcaba Ucayali, los beneficios de la importación sin aranceles del convenio aduanero con Colombia. A su vez amplificó de manera muy significativa los incentivos para la promoción de la industria, incentivos que ya se habían dado en 1959, exonerando a la región del pago de impuestos a la renta por 15 años y de aranceles a la exportación. Aunque paralelamente esto resultó en una masiva actividad de contrabando, después de todo Loreto por algunos años fue el departamento que más tejidos de lana importaba, las medidas sí tuvieron un impacto en la creación de una nueva industria maderera en cuyas plantas ya no solo se cortaba la madera, sino se producía plywood, laminados, madera aglomerada, fundamentalmente para la exportación. El surgimiento de este sector industrial tuvo a su vez un impacto importante
en la expansión del área aprovechable del bosque, de bosques. Ya no solo se podía sacar provecho de la madera dura, sino que escaseaba con la tecnología de la época, sino que se pudo entonces hacer un aprovechamiento masivo de maderas blandas más abundantes que las duras y finas. Como resultado de esto, la producción forestal destinada a la exportación creció enormemente y además un nuevo sector de agentes que habían estado activos en el comercio fluvial y en el comercio de importación en rubros tradicionales entraron a esta actividad, la actividad industrial forestal, logrando una acumulación importante. Pronto sus miembros pasaron a formar una nueva élite de la economía local con intereses en la industria, el comercio, los servicios y luego la banca regional. Cambios aún más dramáticos experimentó Loreto a partir de la década siguiente con el gobierno militar. Naturalmente, el de mayor impacto estuvo asociado a la aparición del petróleo como elemento fundamental de la economía de Loreto. En realidad, después de los hallazgos de petróleo en los campos de la cuenca del Ucayali, habían afluido a la región diversas empresas petroleras al abrigo de una legislación de fomento de la prospección petrolera de la década del 50, pero sin mayores resultados. En cambio, los hallazgos de 1971 y 1972 en el norte de Loreto trajeron consigo una avalancha de cambios tanto en el ámbito rural como en el urbano. Durante varios años, la presencia de decenas de empresas petroleras con concesiones en Loreto trajo consigo una demanda de enorme cantidad de mano de obra en las fases de exploración. Esta mano de obra provenía fundamentalmente de las áreas rurales y al final de este ciclo de movilización de trabajadores de la región, la mayor parte de esta población se terminó estableciendo en las ciudades, principalmente en Iquitos, resultando en la macrocefalia que desde entonces caracteriza a la capital de Loreto. En este sentido, Loreto contrasta fuertemente no solo con otras regiones del país, sino con regiones amazónicas vecinas como San Martín, donde hay una multiplicidad de ciudades intermedias que ofrecen oportunidades distintas a la población, que articulan de manera distinta el territorio. Aquellos sectores que habían incursionado en la industria maderera a base de las exoneraciones tributarias rápidamente se dieron cuenta de la oportunidad de importantes ganancias, prestando servicios al sector petrolero, tanto con sus embarcaciones y maquinaria adquirida para las actividades forestales, como con nuevos equipos, incluso para el transporte marítimo fluvial, incursionando en este nuevo rubro, con lo que lograron una acumulación adicional siempre exenta de impuestos. El ciclo del petróleo también incluyó en la decisión de establecer en Loreto el llamado Comité de Desarrollo del Oriente a partir de 1972, que por un lado consolidó a Loreto como sede administrativa de la región y por otro alentó las expectativas de descentralización y autonomía que habían sido la base de frecuentes reclamos surgidos en la región bajo el liderazgo de las élites loretanas. A estos reclamos se sumarían ahora los nuevos sectores profesionales establecidos en Iquitos. También en Loreto se estableció una universidad nacional en la década del 60, y los sectores de extracción rural asentados en los numerosos pueblos jóvenes de la ciudad, los nuevos pueblos jóvenes, como también en el campo, a donde también habían llegado nuevas medidas modernizadoras. Los caseríos loretanos se multiplicaron como hongos a medida que, como resultado de la reforma agraria, el Estado extinguió la mayor parte de los títulos antiguos de los fondos agroexportadores que copaban las riberas de los ríos, y de esta manera se liberaron los recursos. Algunos de estos
caseríos luego han sido reconocidos como comunidades campesinas en Loreto. La oportunidad de acceder a crédito agropecuario como para arroz, maíz, yute en la época, con canales de comercialización asegurados por empresas estatales en coordinación con la banca estatal, que ofrecían además precios garantizados, también contribuyó a independizar a estos productores de los mecanismos tradicionales de sujeción por deuda, que era característico de la región, abarcando cada vez mayores zonas, incluso más allá de las zonas propiamente ribereñas, donde este proceso se dio un poco más temprano. Este fenómeno fue acompañado en el área rural de un crecimiento significativo de la oferta educativa. El número de escuelas en Loreto y particularmente en las áreas rurales se multiplicó entre las décadas de 1960 y 70, como en el resto del país, enormemente, en este caso por 10, y esta tasa de crecimiento de la oferta educativa no se detuvo en los siguientes años. La gran mayoría de escuelas eran ahora escuelas públicas financiadas con fondos del Estado, una situación que contrastaba con la realidad de los años 50. El efecto más importante de esto es que la alfabetización masiva de la población otorgó a esta población la posibilidad de contar con documentos personales, no solo para gestionar créditos, sino la adjudicación de terrenos y el derecho a solicitar el uso de los llamados barriales, zonas ribereñas que se fertilizan anualmente con las crecientes del río, donde se cultivaba el arroz y el yute, antes monopolizados por los fondos. A partir de ello cobró impulso la movilización de los llamados campesinos ribereños con la formación de comités de productores en toda la región, con vínculos gremiales con el resto del país, que se convirtieron en nuevos interlocutores del Estado y que estuvieron activamente involucrados en la democratización de la región y particularmente del campo, del sector rural. Por su lado, los indígenas, a quienes escasamente había llegado el beneficio de un decreto que creaba reservas tribales, igualmente se beneficiaron de esta terminación de los títulos de los fondos y particularmente de la proclamación de la Ley de Comunidades Nativas. Agremiadas inicialmente, estas comunidades junto con los campesinos ribereños pasaron a afiliarse pronto a la Confederación Indígena IDC, de donde surgió un exitoso modelo alternativo de formación de maestros bilingües con sede en Iquitos. Los cambios en el ámbito rural, poblado ahora por ciudadanos, y la mayor presencia del Estado modificaron las relaciones sociales, políticas y económicas entre los espacios rurales y urbanos, antes solo articulados por los fondos. Como producto de ello, se fue consolidando en la región una identidad común basada en esta identidad mestizo-ribereña con fuertes rasgos identitarios. De alguna manera puede decirse que esta identidad es a su vez una suerte de imagen, reflejo de la percepción tradicional de Loreto desde Lima, en una región que requiere una atención especial por su condición de frontera aislada. Este regionalismo y anticentralismo fuertemente nacionalista de Loreto se expresó desde mediados de la década del 70 en la demanda del canon, una reivindicación que por entonces era novedosa en el país, ya no lo es. Si al comienzo los loretanos comenzaron por exigir un tributo, un impuesto especial al petróleo que aportara a la economía de la región, se decantaron por un canon que de alguna manera reivindicaba derechos de la región sobre este recurso del subsuelo. La exitosa movilización regional que resultó en el otorgamiento del canon reforzó en Loreto la demanda de una mayor autonomía en el manejo de recursos y la defensa de un régimen tributario especial.
Sin embargo, una década y media más tarde, los drásticos cambios económicos introducidos por el régimen de Fujimori tuvieron el efecto de debilitar fuertemente el movimiento campesino, que dejó de beneficiarse de un régimen de protección, al tiempo que la reforma del Estado debilitaba la capacidad de movilización de los sectores urbanos. Fujimori en realidad no tenía un plan para Loreto que se insertara dentro de este paradigma tradicional de promoción y protección de Loreto en su condición de frontera aislada. Más bien, comenzó por debilitar varios de los elementos sobre los cuales se había construido hasta entonces la relación del Estado con Loreto. Recortó los beneficios tributarios, que habían sido una constante desde la creación de Loreto, eliminó la experiencia de la regionalización, que había sido muy temprana en la región, e inició negociaciones con el Ecuador dentro de un modelo inédito de las relaciones geopolíticas con ese país. Es verdad que frente a la reacción de la región, Fujimori hizo diversas concesiones, incluyendo una negociación de nuevas fórmulas en el cálculo del canon para compensar la disminución de la producción petrolera de Loreto y así salvar su objetivo principal, que era el de firmar un acuerdo definitivo con Ecuador. Para aplacar la resistencia a este acuerdo con Ecuador, se dio una nueva ley de promoción de la inversión que volvía a extender algunas exoneraciones. Con sus diversas modificaciones, esta ley puede ser vista en realidad en retrospectiva como la agenda de largo plazo que los gobiernos de Toledo, García y Humala han implementado casi de manera literal a continuación. Esta agenda desarrollista y neoliberal estaba en consonancia con diversas tendencias internacionales, así como con las propuestas regionales relacionadas con la iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana, IRSA. Y fue acompañada de la ejecución de obras de inversión pública, la promoción de inversiones privadas en la región y planes para implementar las concesiones petroleras, forestales y agroindustriales. El más agresivo programa dentro de esta línea de promoción a la inversión ha sido el relacionado con la expansión de la exploración y explotación petrolera, y aunque esta tendencia no es privativa, no se circunscribe únicamente a Loreto, en esta región se han concedido una treintena de lotes petroleros en estos años. Sumados a los antiguos, 4 de estos lotes ya están en producción y 2 más están a punto de entrar en esta fase. Y este escenario representa un cambio drástico respecto de la situación previa, porque se expresa en la expansión del espacio petrolero a la totalidad del territorio de Loreto, mientras que antes se circunscribía a las zonas básicamente del Corriente, Tigre, parte del Pastaza. El ámbito de la exploración petrolera cubre todo Loreto actualmente. Y esto ha dado lugar a una conflictividad constante en torno a las concesiones superpuestas a numerosas comunidades nativas y campesinas y por el impacto de la contaminación. Esta preocupación por la masiva superposición de lotes alcanza incluso a la ciudad de Iquitos, parcialmente afectada por una superposición. No en vano, en Loreto se ha manifestado de una manera flagrante, contundente, el impacto de prácticas no reguladas y luego no supervisadas de las empresas petroleras. Las imágenes de cauces, cochas, bosques anegados por petróleo no son ya un secreto que solo conocen quienes han entrado a estas zonas remotas, sino que las conoce todo el país, y con ello la población de la región, que está crecientemente consciente de los problemas ambientales de las grandes inversiones, incluidas las grandes plantaciones de hasta 10.000 hectáreas de monocultivos que empiezan a transformar el paisaje rural de Loreto nuevamente.
El problema de fondo que afecta a Loreto es que tras la conquista del Canon en 1976, el presupuesto regional devino altamente dependiente de los ingresos que provienen de las regalías petroleras. Como la producción petrolera actual no representa ni un tercio de la que había en 1985, el gobierno regional ha visto decaer sus ingresos de manera dramática, los que son además muy variables en el tiempo. Y esto se ha agravado por la inexistencia de fuentes alternativas de financiamiento, ya que Loreto no ha aceptado renegociar la base de su presupuesto. Por esa razón, y a pesar de la masiva oposición de la población, la expansión de la frontera petrolera en Loreto continuará confrontando los derechos de las poblaciones locales. Y esta tendencia no va a cambiar mientras las autoridades regionales no se sumen a las presiones populares para que se implementen mejores estándares para la industria petrolera en la región. Por lo demás, los criterios de asignación del canon petrolero introducen una gran desigualdad en la inversión territorial, la cual va particularmente en desmedro de las áreas productoras de petróleo y en general de las áreas rurales. Ante este panorama de cambio y con su coraza, digamos, protectora de región de frontera disputada, en razón de los acuerdos a los que se ha llegado con el Ecuador, Loreto ha perdido no solo esta protección, esta mirada desde Lima, sino también su capacidad de negociación y su rumbo. Como lo ha señalado con claridad Leoyani, la cartera de proyectos de inversión pública y privada en Loreto es inacabable, es contradictoria y no sostenible. Se planifica toda clase de megaproyectos, aunque unos proyectos disparen a los pies de los otros, y sin que se haya logrado formular un modelo que permita que los beneficios y también los costos se distribuyan más homogéneamente en el espacio, y sin que las fórmulas ofrezcan un atisbo de viabilidad y sostenibilidad. Todavía Loreto es la región con más alta mortalidad infantil y con 33 de sus distritos en la categoría de extremadamente pobres, 13 adicionales como muy pobres. Como un rezago de los fuertes sentimientos regionalistas que animan a la población de Loreto y en razón de su historia, esta maraña de proyectos de inversión estatal sin rumbo suele ser vista como una suerte de compensación por la deuda que se considera que tiene el gobierno central con Loreto, que se considera que esta región ha sufrido la indiferencia estatal por demasiado tiempo y perdido amplios territorios como resultado de la resolución de los conflictos fronterizos con Colombia y con Ecuador. Numerosos proyectos sirven para sustentar la esperanza de que la mayor conectividad futura de Loreto pueda modificar sus condiciones para el desarrollo económico. Pero el solo hecho de que las autoridades admitan que el 90% de la madera extraída de Loreto, que se ha duplicado en el último quinquenio, es de origen ilegal, deja ver que las bases sobre las que está construida actualmente la economía de Loreto no hace eco del lema de la Cámara de Comercio de la región, que dice empresarios exitosos y competitivos que impulsan el desarrollo sostenible de la región Loreto, ni del lema del gobierno regional que habla de Loreto como una región productiva. En la última década, diversos procesos, además de los conflictos socioambientales y la tala legal, desafían la gobernabilidad interna de Loreto. Se está hablando de entre 25.000 y 45.000 hectáreas de coca, una cifra que revela que la presencia de la coca es más importante en Loreto que en el Braema, aunque claro, en un espacio más grande. El programa de créditos que ha desarrollado el gobierno regional no da para ningún lado, y en este contexto no se avisora una capacidad de formular una visión de desarrollo para Loreto que tenga en consideración
sus características sociales y ambientales y las expectativas de la población. Gracias. Tan interesantes las miradas regionales en las que podemos encontrar diferencias enormes pero al mismo tiempo constantes, también muy claras, ¿no? El problema de las brechas, el problema de desarticulación entre diferentes niveles, debilidades institucionales flagrantes. Bueno, le dejo a Marisa la síntesis que va a hacer. No sé si Maki quería tener unos minutos adicionales y lo mismo Mónica, no sé, para redondear la idea. Sí, dos cosas que se me habían quedado que me parece importante, que es el tema de la minería informal en Piura. O sea, hace 10 años Piura en la realidad eso no existía, 12 años no existía. Y hoy tenemos la verdad, una amenaza muy fuerte, mezclada de muchas cosas. Hemos pasado, en 2001 teníamos en la región, digamos, una concesión minera. Hoy tenemos 1000 y pico, están comprometidas 1 millón de hectáreas en concesiones mineras. Y en la realidad, ahí la cosa está bastante complicada, el tema de la formalización, este proceso de formalización, se está intentando tener mesas, formalizarlos, ayudarles, desarrollar capacidades para que estos, se solicita, por ejemplo, un instrumento ambiental que en la realidad en Piura no tenemos profesionales para que puedan ayudar a los mineros artesanales, informales, que cuenten con ese instrumento. ¿Cierto? Junto a eso, esta agresiva contrato de exploración petrolera. En el noroeste, 5.000 millones de hectáreas tenemos con contrato de exploración. En Piura hay 3,5 millones de hectáreas con contrato de exploración petrolera. Muchos de ellos, gran parte de eso está en la zona marítima. Y entonces se tienen ya conflictos serios con la gente. Lo otro es, sin duda, en los movimientos locales, políticos, electorales, desde la campaña anterior, en la realidad están irrumpiendo, hay mucha presencia de jóvenes. Eso realmente es interesante, ¿no? Lo que preocupa es que estos terminen, digamos, están siendo tentados, inducidos, provocados, chantajeados, en la realidad por otros tipos de intereses que, como les decía, están muy vinculados al tema de los recursos naturales y la provisión de bienes y servicios al aparato público. Y tercero, es que efectivamente esta presencia de las grandes unidades, particularmente agropecuarias y de otro tipo también, evidentemente, nos estamos refiriendo en Piura, la agroindustria había caído significativamente, sin duda, por el tema del algodón, y hace muchos años atrás por el tema del algodón, ¿no? Sin embargo, hoy el limón ha retomado, entonces ahora hay una creciente ampliación de frontera agrícola del limón por el tema no solamente del aceite, sino incluso por el tema del jugo y esas cosas. La caña de azúcar, el etanol, la producción de etanol en la caña de azúcar. Entonces la presencia de estas grandes unidades agropecuarias y de otro tipo, en la realidad están distorsionando la naturaleza de las representaciones sociales y políticas, ¿no? Les deja muy poco margen la presencia de estos grandes intereses, no solamente para el tema de ampliaciones, sino para el tema de convivencias, digamos, perversas, en muchos de los casos, y esperamos que en los próximos años se puedan ir mejorando. La asociatividad es realmente, más allá de lo lenta que haya podido hacer en los últimos años, la asociatividad de la pequeña agricultura. Hay estimaciones de 400 asociaciones
gran parte de ellas, casi 40% de ellas metidas a la agroexportación, ¿cierto? Se hace una estimación que estamos hablando casi de 15% de pequeños agricultores en Piura que tienen un nivel de asociatividad. Con matices, sin ninguna duda, se empieza a hablar ya de cooperativas en el ámbito de la pequeña agricultura, particularmente de las actividades productivas vinculadas a la agroexportación, mercados especiales. Entonces, hay algo que está ahí, evidentemente, caminando, que se necesita pues acompañamiento más intenso y más profesional. El vicepresidente podría hablarnos horas de horas, seguramente, pero no lo vamos a dejar. Mónica, 2 minutos. Sí, sencillamente para redondear algunas ideas que me parecen importantes. Como dice el IEP, los tiempos de ahora no son los tiempos de antes, ¿no? Han pasado 50 años que se viene haciendo estudios, investigación y aportes importantes. Sin embargo, la realidad ahora del país es diferente a lo que fue hace 50 años. Y siendo esto así, la investigación es fundamental. El tener una mirada desde las regiones, una mirada integral, una mirada más macro incluso, nos conlleva a ir acondicionando nuestras políticas públicas del Estado de acuerdo a la realidad que hoy tenemos. Sin duda, hace 50 años no teníamos pues un proceso de descentralización con las regiones que hoy tenemos. Sin duda que hoy tenemos que trabajar en el marco de la realidad que tenemos, pero también tenemos que regirnos, y las regiones tenemos que tener una mirada no solamente regionalista, sino una visión de país. Y eso es fundamental. Por eso destacar las políticas del Acuerdo Nacional me parece fundamental. Destacar las políticas, por ejemplo, del Plan Bicentenario me parece importante. Sin duda que uno de los retos más importantes que desde la práctica, que nosotros somos políticos y estamos en la práctica misma, en el ejercicio mismo día a día de la gestión regional, y sin duda que es un reto para mí la articulación. Es un reto que se sufre día a día, el poder estar todos juntos, como ya lo he dicho, los niveles de gobierno, el aparato privado, el aparato de la cooperación, todos juntos mirando los mismos objetivos, para mí es fundamental. Si esto es así, vamos a tener resultados e impactos, pero si tenemos dispersión de intervenciones, por ejemplo, el gobierno central se va a un lado, el gobierno regional se va a otro, el gobierno local a otro, la cooperación mira a otro lado, no tenemos una unidad y un objetivo común. La mirada tiene que ser una sola mirada de desarrollo del país, focalizando intervenciones y luego escalando a los diferentes niveles. Yo creo que nuestra mirada en adelante, y aquí queda el gran reto nuestro y el reto del IEP también, es seguir trabajando precisamente en qué nos espera, qué es lo que tenemos que hacer más adelante y cómo tenemos que actuar los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central. Fundamentalmente el poder implementar las políticas públicas que estén acondicionadas a nuestra realidad y con una sola mirada, que es la mirada, la visión país. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un aplauso a la mesa.